Ok, vamos entonces a la lección número 9 y voy a poner la presentación de la lección 9, que es el llamamiento del Evangelio o el llamamiento efectivo. Entonces hoy vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la salvación y es muy interesante. Espero que comprendamos un poco más cómo funciona este proceso donde Dios interviene de una manera poderosa, donde Él es soberano, pero al mismo tiempo cómo nosotros como personas tenemos la libertad de responder a ese llamado para poder tener una relación con Dios y poder llegar a la salvación. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo es el proceso de la salvación, desde el llamado de Dios, desde la respuesta, la regeneración, desde lo que es el perdón o la justificación, lo que es la conversión, y vamos a entender, a veces nosotros simplemente lo entendemos como el acepté a Jesucristo o recibí a Jesucristo en mi corazón, pero el proceso de la salvación es mucho más complejo, pero no quiere decir que sea difícil, ni mucho menos, porque es algo que Dios hace y que habla a nuestro corazón y que es un proceso maravilloso que nos cuesta trabajo comprender. Bueno, la Biblia obviamente revela mucho acerca de esto, aunque a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Así es que bueno, vamos a comenzar con el llamamiento del Evangelio, lo que se llama el llamamiento, a veces se llama también el llamamiento efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir convertirse en cristiano? Muchas veces hemos escuchado ese término de que se convirtió, pero ¿qué quiere decir que se convirtió? Entonces, comienza con lo que se llama en teología el llamado efectivo, y este es un acto de Dios Padre que Él está hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, en la cual nos invita a responder con la fe que salva. O sea que Dios es el que inicia la salvación, y es a través de la proclamación del Evangelio que una persona declara. Entonces nos utiliza a nosotros para presentar el Evangelio a otra persona, y Dios es el que está trabajando en la otra persona para llevarla a la salvación. Y finalmente esta persona va a tener que responder. Todos tenemos que responder con fe al llamado y a la presentación del Evangelio. Y así es que, miren ese segundo punto, debido a que viene de Dios y siempre resulta en fe que salva, a veces se le conoce como llamamiento efectivo. Y aquí vamos a notar algo muy, muy interesante. ¿De dónde viene el llamado? Ahí dice. ¿De Dios? Exactamente, el llamado viene de Dios. Ahora, si Dios te llama, la pregunta es, ¿te puedes resistir a su llamado? Si te fijas en el título que estamos viendo, se llama El llamamiento del Evangelio y es efectivo. Entonces, lo que dice Grudem y lo que dicen los teólogos reformadores o reformados es que el llamamiento de Dios es irresistible, o también se conoce como la gracia irresistible. O sea, cuando Dios te llama, un ser humano no se puede negar, porque el llamado viene del Creador. Entonces, por eso, como comienza en Dios y siempre resulta en fe que salva, entonces por eso se llama un llamado efectivo. Ahora, más adelante vamos a ver lo que pasa cuando una persona no responde al Evangelio, ¿ok? Entonces, pero cuando Dios llama, la persona siempre va a responder al Evangelio, por eso se llama el llamamiento efectivo. Y aquí están toda una lista de versos que nos hablan de que Dios es el que ha llamado para salvación. Entonces, Dios es el que llama a salvación, o nos ha llamado y nos ha trasladado de las tinieblas
a la luz del reino o del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y habla de que Dios es el que hace el llamado y el que nos transforma. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es llamamiento efectivo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de ese llamado? Hay 3 elementos de todo llamado del evangelio. En primer lugar, tenemos que explicar, o son la explicación de los hechos respecto a la salvación. Entonces, básicamente, ¿cómo presentamos el evangelio? O sea, si una persona va a creer en el evangelio, primero se le tiene que informar qué es el evangelio. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Ahí están 3 puntos claros. O sea, toda presentación del evangelio tiene que incluir estos 3 puntos. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. ¿Y la paga de nuestro pecado qué es? Muerte. La muerte. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque todos hemos pecado y todos vamos a morir. Entonces, la solución a ese problema es que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados. Entonces, es la presentación. Si nosotros confiamos en Jesucristo para nuestra salvación, Él perdona todos nuestros pecados. Y entonces tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna y ya tenemos una vida nueva, ¿no? Que ese es el evangelio. Entonces, una vez que explicamos estos hechos de la salvación, que todos hemos pecado, que la paga del pecado es muerte y que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados, hacemos una invitación a la persona a responder a Cristo personalmente y en fe. Y entonces, la tercera es que hay una promesa de parte de Dios de perdón y vida eterna. Entonces, todo aquel que cree viene a la salvación. Sus pecados son perdonados y tiene una vida nueva. Entonces, estos son los elementos del llamado. Una explicación de los hechos respecto a la salvación, una invitación a la persona para responder y la promesa que viene de Dios acerca del perdón y de la vida eterna. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna observación? Todo claro, ¿verdad? Todo bien, sí. No está nada difícil. Y fíjense cómo inclusive esto nos puede ayudar a nosotros para darnos confianza de cuando presentamos el evangelio, con que yo esté seguro que estoy presentando estas 3 cosas. Todos hemos pecado, la paga del pecado es la muerte, y que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Y luego yo puedo invitar a la persona a, ¿esto tiene sentido para ti? ¿Te gustaría responder a la invitación que Dios te hace para el perdón de tus pecados y la vida eterna? Y ahí tienes la promesa. Entonces, inclusive nos va a ayudar a poder presentar el evangelio con mucha más claridad, porque también nosotros vamos a entender el evangelio con mucho más claridad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se recibe ese llamado? Entonces, y aquí es donde empieza, vamos a empezar a ver la soberanía de Dios y la iniciativa, que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Entonces, Dios debe producir un cambio en el corazón de la persona antes. Por eso esa palabra antes la puse en itálicas, o sea, inclinadas, antes de que esta persona pueda responder con fe. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 36:26? ¿Alguien lo tiene por ahí? A ver, Maelo, si lo puedes leer. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ok, entonces fíjense cómo es Dios el que interviene y cambia el corazón de la persona. Entonces, Dios primero es el que produce el cambio en el corazón de la persona. Entonces, este cambio en el corazón de la persona, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es una persona regenerada. O sea, cuando Dios cambia el corazón de la persona, esa persona queda regenerada en ese momento y entonces tiene fe, puede tener fe para salvación. Porque recuerden que ni siquiera la fe es nuestra, la fe viene de Dios. Entonces, ¿se acuerdan de Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios.
Entonces, inclusive la fe, ni siquiera la fe es nuestra, la fe es un regalo de Dios. Entonces, Él cambia el corazón y Él nos da la fe para poder creer. Entonces, una persona regenerada, como dice 2 Corintios 5:17, ¿alguien se acuerda de 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Ajá. cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Exacto. Entonces, todo es nuevo en esa persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una persona regenerada. Y Juan 1:13, que dice que son nacidas de los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados o nacidos de Dios. Una vez más, es Dios el que hace nacer a la persona. Entonces, una persona regenerada debe esperar que tiene un nuevo amor hacia Dios y hacia su pueblo. Y ese es Mateo 22, 37 al 40, que dice: amarás al Señor tu Dios, ¿no? Okay. ¿Alguien lo tiene? Mateo 22. Ya. Mateo. Ajá. 22, ¿qué? 37 al 40. Ajá. Ok. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, ¿no? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Ok, entonces cuando Dios regenera nuestro corazón, nos da un nuevo amor hacia Dios y hacia su pueblo. Y creo que todos nosotros podemos dar testimonio de que el día que nosotros creímos, comenzamos a tener el amor hacia Dios que antes no teníamos, y además nos interesamos por el pueblo de Dios, es decir, por la iglesia. Entonces, hubo algo que definitivamente cambió en nuestra vida, ¿no? Después, en segundo lugar, se espera que una persona regenerada tenga una obediencia de corazón a sus mandamientos. Entonces, Juan 14:15 dice que Si me amáis, guardáis mis mandamientos. si me amas, entonces guardas mis mandamientos. Entonces, no solamente tienes un nuevo amor hacia Dios y hacia su pueblo, sino que ahora amas a Cristo y por eso guardas sus mandamientos. Y después tiene que tener unos rasgos de carácter que van a ser semejantes a Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos todo el proceso de lo que produce el llamado de Dios. La regeneración, que es un nuevo amor por Dios y su pueblo, obediencia de corazón a sus mandamientos, y eso obviamente va a resultar en que nuestro carácter sea más semejante al de Jesucristo y comience a mostrar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No estoy diciendo que inmediatamente tenemos todo eso, pero comienza a formarse en nosotros. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, señor. Perfecto, vamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es la importancia del llamado? Entonces, tenemos que presentar el evangelio y tenemos que hacer el llamado. Entonces, la importancia del llamado, si no hubiera un llamado del evangelio, entonces no podríamos ser salvos. Entonces, tiene que haber un llamado de parte de Dios y les digo, nos utiliza a nosotros para presentar el evangelio y para hacerle también el llamado a la persona. Porque es mediante el llamado que Dios trata con nosotros en la plenitud de nuestra humanidad. O sea, ahí Dios está tratando con cada persona. Y Dios no nos salva automáticamente sin que nosotros respondamos, ¿no? Entonces tiene que haber una respuesta de parte nuestra como individuos, como personas. O sea, no es de que te presento el evangelio y automáticamente ya quedaste salvo. No, tienes que responder al llamado de Dios. En segundo lugar, Dios dirige el llamado del evangelio a nuestro intelecto, en primer lugar, porque explica su palabra
explicando en su palabra la realidad de lo que es la salvación. Entonces, tenemos que entenderlo, tenemos que intelectualmente aceptarlo, entenderlo, para que después vaya también a nuestra emoción, para que nosotros podamos responder también, y tiene que ir también a nuestra voluntad, porque va a apelar a nuestra voluntad para que nosotros, al escuchar su invitación y responder voluntariamente, podamos voluntariamente aceptarlo en arrepentimiento y en fe. Entonces, todo eso está pasando en el momento en que se nos presenta el Evangelio, y y lo importante de esto es entender que Dios es el que comienza o el que inicia la salvación. ¿A través de qué? A través de presentar el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser claro en esos 3 puntos, de que todos hemos pecado, de que la paga del pecado es la muerte, pero que Jesucristo murió por nuestros pecados, hacer la invitación para que la persona pueda responder en fe. ¿Ok? Nos vamos a convertir en evangelistas después de esta clase. No estaría mal. Pero bueno, estamos entendiendo lo que sucede en el proceso de la salvación. E inclusive para nosotros también es importante, porque también nos afirma aún mucho más en nuestra propia salvación, ¿no? Ok. ¿Cómo se responde al llamado? En primer lugar, tiene que ser voluntaria e individualmente, en arrepentimiento sincero y poniendo toda la confianza, que es la fe, en Jesucristo para la salvación. Y todo esto es la conversión. Cuando yo me arrepiento y soy sincero en mi arrepentimiento y pongo toda mi confianza en Jesucristo para mi salvación, ahí es el proceso de la conversión. Ya hubo una regeneración. ¿Se acuerdan que Dios es el que cambia el corazón para que yo pueda creer? Y entonces yo me arrepiento sinceramente, pongo mi fe, y en ese momento viene lo que es la conversión. Entonces, la persona convertida pasa de ser solo un investigador de las afirmaciones de Jesús a creer que esas afirmaciones son verdad. Entonces, mientras yo no soy creyente, yo puedo escuchar todo de la palabra de Dios, inclusive sabérmelo, saber versículos de memoria, puedo participar en muchas cosas, pero no ha pasado de mi cabeza a mi corazón. Entonces, por ahí hay gente que dice que hay personas que van a perder el cielo por 30 centímetros. ¿Por qué 30 centímetros? Porque pues nunca pasó de la cabeza al corazón, ¿no? Entonces, vimos que es intelectualmente en esta lámina anterior. Tiene que pasar por el intelecto, es decir, entender lo que es la salvación, a nuestras emociones, porque hay una invitación para que podamos responder, y a nuestra voluntad. Entonces, cuando la persona convertida, entonces ya pasa solamente del intelecto a realmente a saber que esas afirmaciones son verdad. Entonces, yo he escuchado a muchas personas que en sus invitaciones lo que hacen es decir a la gente, ¿esto tiene sentido para ti? Entonces, lo que están haciendo es apelando al intelecto de la persona. Están diciendo, ¿estás entendiendo lo que estás escuchando? Si te dice sí, bueno, entonces ahora sabes que le puedes hacer la invitación porque está entendiendo lo que está escuchando. Si te dice que no, pues ¿para qué lo invitas a algo que no está entendiendo? ¿Ok? O que no le hace sentido. ¿Ok? Entonces, esta confianza de ya tener la confianza de que las afirmaciones de Jesucristo son verdad, incluye 2 aspectos, lo que es el arrepentimiento y lo que es la fe. Entonces, siempre tiene que haber estos 2 elementos en la conversión, el arrepentimiento y la fe. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra griega para arrepentimiento, Lynn? Metancia. Metanoia. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. ¿Y han escuchado la palabra metamorfosis?
Sí, Ajá. que cambia. Ajá, que cambia de forma, Se ¿no? convierte en otra cosa. Ajá. Exacto. Metamorfosis quiere decir que cambia de forma. Entonces, esa palabra meta en el griego quiere decir cambio y la palabra noia es la palabra para mente. Entonces, es un cambio de mente, literalmente es un cambio de mente y se refiere a una decisión consciente de alejarte de los pecados. O sea, es un cambio. Si vas caminando hacia un lugar y te arrepientes, no sigues caminando hacia ese lugar. Mucha gente sigue caminando solamente golpeándose el pecho diciendo soy pecador, pero sigue al mismo lugar. Entonces no hay un cambio, ¿no? Es remordimiento tal vez, pero no hay un cambio. Cuando cambias de dirección y te vuelves hacia Dios, ahí hay un arrepentimiento. Y la fe es la clase de fe que reconoce que uno no puede salvarse a sí mismo y al mismo tiempo cree que Jesucristo puede salvarle. Entonces, no solamente cambia dirección, sino que deja de confiar en él mismo para confiar en Jesucristo. Entonces, qué interesante lo que es el arrepentimiento y la fe. Es un cambio, un giro de ¿cuántos grados? De 180 grados, ¿no? Porque si lo hago de 360 quedo igual. Regresas a lo mismo. Me regresa a lo mismo. Entonces, un cambio de 180 grados y después tener la fe, que es dejar de confiar en mí para confiar en que Jesucristo es el que me puede salvar. ¿Ok? Ya. Buenísimo. Vamos al siguiente. Ok, entonces ya vimos el llamado. Ahora vamos a ver lo que es la regeneración. ¿Okay? Entonces ya vimos el llamamiento efectivo. Ahora vamos a ver la regeneración. Ok, ¿qué es la regeneración? Es un acto de Dios en el que Él imparte a una persona nueva vida espiritual. A veces se le llama nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es cuando Dios te imparte nueva vida espiritual. Y a veces también le conocemos como nacer de nuevo. Entonces, esto es bien importante también. La regeneración totalmente es obra de Dios. Ahí me faltó una ES. La regeneración totalmente es obra de Dios, porque en la obra de regeneración la persona ya no tiene un papel activo como en la conversión, que es la respuesta al llamado, santificación y perseverancia. Entonces, en la regeneración ninguno de nosotros tenemos nada que ver, solamente es un acto de Dios, porque la regeneración es totalmente la obra de Dios. Por ejemplo, Juan 1:13 dice que los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces está ahí hablando que el ser humano no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, digo, nadie de nosotros escogimos nacer físicamente, ¿verdad? No. ¿O alguien sí? No. No, ¿verdad? O sea, nacimos, ¿por qué? Porque Dios quiso que naciéramos físicamente. Y así como nosotros nacemos físicamente sin que nosotros hubiéramos tenido nada que ver ahí, el nacimiento espiritual es igual. Dios es el que interviene y el que hace que nosotros podamos nacer de nuevo. Y aquí hay varios pasajes en la palabra de Dios que obviamente hablan de esto. Por ejemplo, Santiago 1:18. ¿Qué dice? Santiago. Santiago 1:18. Pero no está, pero léyelo. A ver, Lynn lo está buscando. Ok. ¿Lo puedo leer? Sí, gracias. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate cómo dice, Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer. Por la palabra. Entonces, por su palabra. Entonces, ¿quién nos hizo nacer? Dios. Entonces, la regeneración
Es una obra completa y totalmente de parte de Dios. Yo no tuve nada que ver. Y también Pedro, primera de Pedro 1:3. Si alguien lo tiene y lo encuentra. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ok, una vez más, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Yo no tuve nada que ver, es solamente algo de Dios. Y otra que es Juan 3, del 3 al 8. Juan el Evangelio. Juan 3. Ajá, 3 al 8. El 3 al Ajá. A ver, mi mamá lo tiene. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ok, entonces aquí una vez más, o sea, yo no puedo elegir, ¿acaso yo me puedo meter en el vientre de mi madre y nacer? No, porque lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido de Dios es de Dios. O sea que nosotros no tenemos opción, o sea, aquí no nos corresponde, esto es algo que viene de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la naturaleza exacta de la regeneración? Aquí es donde vamos a parir chayotes, como dicen por ahí. Cactus, para que sepan. Para que no sepa lo que es un chayote. Es como un cactus. Ay, no lo había pensado. Dios mío. Porque lo que sucede en la regeneración es un misterio para nosotros. Nos cuesta mucho trabajo entender exactamente lo que sucede en la regeneración, pero lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios 2:1, dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué? Dios nos dio vida justamente con Cristo. Entonces, que Él nos hace nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué sucede esto y cómo sucede esto? Realmente es un misterio, pero la Biblia dice que así es, que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos da vida juntamente con Cristo. Entonces, no sabemos cómo sucede, como dice, el viento sopla de donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su sonido y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, no sabemos cómo sucede, pero sí sabemos que sucede. También cuando sucede es un hecho instantáneo. En el momento que tú eres regenerado, solamente es un momento instantáneo y también ocurre una sola vez. No puede haber varias regeneraciones. O sea, y pues eso tiene implicaciones bien serias en cuanto a lo que es la soteriología. Obviamente estamos hablando de soteriología. Soteriología es la palabra técnica para hablar de la doctrina de la salvación. La palabra soteros es salvar y es el estudio de la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es un hecho instantáneo y que ocurre una sola vez, tiene una implicación bien grande en cuanto a la salvación, porque si es un hecho instantáneo y solo puede ocurrir una sola vez, entonces, si nosotros pensamos que la salvación se pierde, pues una vez que pierde la salvación ya no hay forma de que esa persona pueda ser regenerada, y es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6, ¿no? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, sucede una sola vez y ya. Y es instantáneo. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces,
Cuando pasa algo así que la gente dice que ya aceptó a Cristo, pero no ha estado caminando con él, entonces quiere decir que fue algo como emocional nada más, Ajá, o como intelectual una, nada más. Ujú. o Sí, que sí lo entienden con la mente, pero no, como tú dices, no lo han puesto en su corazón realmente. exacto. Sí, sí, Ok. mucha gente, o también, sí, porque mucha gente puede ser inclusive movida en sus emociones a través del intelecto, ¿no? ¿Qué hacen los que hacen manipulación de personas, ¿no? Hablan y hablan y hablan y comienzan a manipular las emociones de las personas. Entonces puede ser que a través del intelecto tus emociones sean afectadas, pero que realmente nunca hay arrepentimiento y fe. Y nunca hay una regeneración. O sea, Sí, la convicción es como cuando ya a uno le incomoda estar haciendo las cosas que sabe que a Dios no le agrada, ¿no? exactamente. Y esa es una evidencia clara de que tú has nacido de nuevo, cuando ya el pecado te incomoda, ya no puedes hacer lo mismo que antes hacías sin que te incomode. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, hablar con malas palabras, pero me incomoda. O sea, no, yo no puedo. No, simplemente no puedo hablar con malas palabras porque no puedo. O sea, por más que intente o por más que quiera, no puedo. Simplemente me siento tan mal, inclusive de pensarlas, que no puedo. O de oírlas. Y obviamente también de oírlas, ¿no? Y eso es lo que sucede. Otros pensamientos que también pueden pasar por mi cabeza me incomodan. No me hace sentir bien ni con Dios ni conmigo. Me avergüenzan delante de Dios también. Entonces, ¿por qué? Pues porque esos pensamientos pasan por mi cabeza, pero me doy cuenta ahora y entonces pues viene ahí el Espíritu Santo que me comienza a guiar, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos lo que es esa regeneración y esa conversión. ¿Ok? Sí. Ok, vamos al siguiente. La regeneración, vimos hace rato que tiene lugar antes de la fe salvadora. Y aquí es donde estamos, donde dijimos que estamos pariendo chayotes, porque, bueno, cactus, dice Lynn, porque dice, no todos saben lo que es un chayote. Pero un chayote es como que es, como, Una pera llena de espinas. como una pera, Llena de Una pero llena de papa. espinas y más grande. No. Y las espinas son más duras. Y las espinas son más duras. Es que- Entonces, imagínate, vamos a pensar esto. Antes de que yo pueda ser salvo, de acuerdo a lo que dice Grudem, estas es las notas del libro de Wayne Grudem. Acuérdense de ese nombre porque, Va a por- venir en el examen. sí, y además porque somos grudomitas. Grudomitas, sí, porque estamos quedando de acuerdo en lo que dice Grudem. Se llama Wayne Grudem, escribió el libro que se llama Teología Sistemática de Wayne Grudem, y este libro es las 20 doctrinas más importantes de la Biblia, de acuerdo a Wayne Grudem, que es un resumen. Sí, Grudem. Ok, entonces, yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Grudem o no puedo estar de acuerdo con lo que dice Grudem, pero creo que nos va a quedar un poquito más claro porque finalmente como que para mí siempre ha sido una lucha esto de que si Dios elige, entonces, o sea, y Él es el que da el nuevo nacimiento, entonces, ¿qué dicho tengo yo, no? En todo eso. Si Él es el que llama y si me llama y su llamado es irresistible, y, o sea, es eficaz, pues entonces yo ya no tengo nada que hacer. Pero aquí vamos a entender un poquito mejor y y entonces vamos a ver la lógica que nos está presentando. Si la regeneración es un acto solamente de Dios, entonces la regeneración es la que nos capacita para poder tener fe salvadora. ¿Ok? Y esto es lógico. O sea,
yo no puedo tener fe aparte de que Dios ponga la fe en mí, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Porque lo vimos en Efesios 2:8. La fe es un don de Dios, no es Sí. por obras. Pero para que yo pueda tener esa fe, Dios tiene que ponerla en mí. Entonces, Así tiene que es. quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Eso se llama regeneración. Él me regenera para que yo pueda tener la fe salvadora. Ahora, es importante recordar que por lo general, esto es lo que me gustó de Grudem. Dice, es importante recordar que por lo general sucede tan cerca la una de la otra que ordinariamente parece que suceden al mismo tiempo. Ajá, sí. ¿Ok? Entonces, para nosotros va a ser, o sea, prácticamente para nosotros es bien difícil decir, primero tuve fe y después nací de nuevo, o primero nací de nuevo y tuve fe, porque son tan cerca la una de la otra que podemos confundir cuál es cuál. Ahora sabemos que la regeneración viene primero para que podamos tener fe y podamos disfrutar. ¿Ok? Entonces, los que piensan que la regeneración viene después de la fe es porque ven los resultados de la fe. O sea, lo único que estás viendo es los resultados, pero no estás viendo el origen de cómo, por qué tienes fe. Que la fe no es tuya. O sea, si pienso en eso, que es claro en la Biblia, en Efesios capítulo 2, verso 8, yo no puedo tener fe aparte de que Dios me dé esa fe. Sí. O sea, que es lo que estamos hablando de la fe salvadora. ¿Okay? Porque puedo tener fe en muchas otras cosas, ¿verdad? Pero la fe salvadora solamente viene de parte de Dios. Entonces, algunas declaraciones evangélicas de fe sugieren que la regeneración viene después de la fe. Entonces, primero te dicen, primero tienes que tener fe para que entonces Dios pueda cambiar tu corazón. Entonces, al parecer, la regeneración es vista como la evidencia externa que se manifiesta en una vida transformada, pero no necesariamente es así. Porque recordemos, lo que muchas veces confundimos es el resultado de la fe, que es la transformación, lo estamos confundiendo con regeneración. Y primero viene la regeneración para la fe y después viene la transformación. Sí hay una transformación, pero esa no es la regeneración. Es que me está viendo así, Lina, como que me diciendo, estás hablando. Y yo no sé si me están entendiendo también. Lo que pasa, lo que tú estás explicando es que nuestra persona se va a ver regenerada. Lo que nosotros vamos a ver es la regeneración por la fe, pero obviamente la regeneración, como dices tú, tuvo que venir primero para que nosotros pudiéramos llegar a tener fe. Bueno, casi lo tuviste bien, Lili. Lo único es que confundiste la palabra regeneración con transformación. Entonces, lo que nosotros vemos es la transformación de la persona. Sí, ajá. Pero para tener esa transformación, que esa no es la regeneración, tuvo que haber regeneración primeramente para tener la fe, que vienen muy juntitas la una de la otra, y finalmente viene la transformación. ¿Okay? Entonces viene la regeneración con la fe, y muy cerquita, pero regeneración primero, fe después, y finalmente viene la transformación. Regeneración con la fe. Ajá. Primero viene regeneración, es donde Dios cambia mi corazón para que Él pueda poner la fe que salva para que yo pueda creer. Ajá. Para que pueda ser transformado. Ajá. Exacto. Y entonces cuando yo puedo creer, entonces ya se aplica al tener yo fe, la transformación. Respondo al evangelio en fe y en arrepentimiento, y entonces viene el perdón de pecados y la transformación. Y todo eso sucede en un momento. Generalmente hay gente que cuando cuentan testimonios, comienzan contando que tuvieron una experiencia donde comenzaron a sentir que algo les faltaba y después llegado el evangelio y pudieron creer, pero su corazón ya estaba preparado para eso.
¿Y qué sucedió? Que Dios fue el que empezó a trabajar en el corazón de esa persona. Ajá. La pregunta mía Ajá. es exactamente eso. ¿Cuándo comienza la regeneración? Ujú. Cuando hay personas que no escuchan el evangelio, sino que sienten algo, como dice usted, pastor, o hay Ajá. personas que cuando escuchan el evangelio es que sienten. Ajá. Entonces ahí es cuando comienza la regeneración, cuando se comienza a sentir el vacío Exacto. para ser llenado por algo que es la salvación. Ujú. Exacto. Es cuando tú ya te das cuenta de que hace falta algo en tu vida, que no estás tranquilo en tu vida. Y es que Dios ya está trabajando ahí y está haciendo que te des cuenta de esa realidad que te falta. Te digo, De ese por vacío, lo ¿no? general sucede todo al mismo tiempo. Tan al mismo tiempo que a veces no distinguimos qué cosa es qué, primero, pero a veces hay testimonios de personas que Dios comenzó a trabajar en su vida desde antes hasta que llegaron a la salvación. Ujú. Exacto. ¿Podría ser el ejemplo de Cornelio? Por ejemplo, sí, Cornelio, que él ya tenía ese anhelo y estaba buscando honesta y sinceramente a Dios. Y entonces Dios mandó a Pedro, y cuando Pedro estaba ni siquiera acababa de hablar, cuando pum, el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. O también el ejemplo cuando, no creo que era Priscila y Aquila, que creo que era Apolos o algo así, Ajá. que nomás habían creído en el bautismo de Juan, Ajá. y que luego dijeron, no, pero les falta algo, ¿verdad? Sí, Y que le explicaron, y luego ya entonces exacto. podríamos decir que ahí fue la fe, y luego ya después ya Sí, hay algunos ejemplos en la Escritura muy, muy, muy claros, pero, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando comienza la iglesia, en la predicación del apóstol Pedro, la gente dijo, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, pues arrepiéntense y bautícense. Y entonces ahí sucedió todo al mismo tiempo. Se predicó el evangelio, sintieron, dice que fueron traspasados en su corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y en ese momento recibieron la fe, recibieron la salvación y fueron transformados. Todo eso sucedió en el mismo día. Ah, ok. Entonces es regeneración, fe, Sí, Y transformación. y transformación. transformación. Ujú. Regeneración, fe y transformación. Ujú. Pastor, una pregunta. Sí. Con la salvación. En el caso de Saulo, ¿qué podríamos decir de la conversión? Y El proceso de Saulo, entonces. igual, o sea, él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y en ese momento que cae al piso y que pregunta quién, y escucha la voz, y la voz le Estuvo la declara, transformación. claramente le declara, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, ¿qué quieres que haga? Ahí en ese momento Pablo se rinde al Señor, y entonces ya Dios trabaja con él, y ahí vemos la regeneración con la fe Y la transformación. y después cuando ya Juntas. se va, entra a Damasco y ahí se encuentra con Ananías, y oran por él y le caen escamas, recibe la vista, es bautizado y se pone a predicar sin entender mucho. Bueno, él sabía muchísimo de la palabra de Dios y ahora entendía que Jesucristo era el Mesías. Entonces comienza a hablar y le viene yo me imagino que ahí comenzó la revelación, pero todavía no era el tiempo que Dios tenía para él. Entonces tiene que salir de Damasco, lo tienen que descolgar de la muralla, se va a Jerusalén y los discípulos como que no le tenían confianza. Bernabé lo presenta con ellos, pero mejor ellos deciden mandarlo a Tarso, y hasta le compraron su boleto y lo mandaron a Tarso. Y por allá se quedó como 7, 8, hasta 10 años se pudo haber quedado allá hasta que Bernabé lo va a buscar para que vaya a Antioquía con él. Entonces es un caso muy, muy, muy interesante el del apóstol Pablo, pero sí en su conversión en Damasco, capítulo 9 de Hechos, se ve claramente, ¿no? Su encuentro con el Señor Jesucristo, hay una transformación, una regeneración, la fe y la transformación. Y luego En este caso, ajá. en el caso sería regeneración,
primero, fe Ajá. y salvación, Ajá. y después transformación. Sí, exacto. Ujú. La fe viene con la salvación, o sea, hay fe para que sea salvo. Así es. Ok. Así es. ¿Ok? Porque entonces, a ver, pastor, pero entonces quiere decir que la regeneración ahí todavía es cuando el llamado, pero el arrepentimiento y la fe es cuando vienen juntas, Ajá. digamos, ¿no? Sí, el Para arrepentimiento. luego que haya salvación y luego haya transformación. Exacto. Ah, Sí, ok. todo comienza con, bueno, si seguimos las notas estrictamente de lo que estamos viendo, viene el llamado, la regeneración, o sea, Dios comienza a trabajar en tu vida, regenera La primera. regenera, después de la La regeneración viene la fe salvadora, que te da, o sea, ahí es donde crees en arrepentimiento y fe, para que pueda venir el perdón de pecados y la transformación. Transformación. Sí. ¿Ok? La semana pasada tenemos un cuadrito de 10 pasos de la salvación. Y bueno, no hay que poner mucho interés en el orden, aunque bueno, ahora nosotros lo sabemos. Y no se trata de discutir con las personas de que si es primero la generación, pero para nosotros va a ser muy claro y sabemos que es algo que ocurre que generalmente ocurre tan simultáneamente que es difícil y que a veces confundimos la regeneración con transformación. ¿Ok? Ya. Ok. Ok. Siguiente. La regeneración genuina debe producir resultados en la vida. Entonces, ahora sí viene la transformación. O sea, pues si realmente fui regenerado, en la primera carta de Juan, el apóstol describe algunas características visibles de la regeneración. Y primera de Juan 3:9 dice, el que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. No practica el pecado, y es muy simple, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué llamaríamos la simiente de Dios? Wow. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo permanece en nosotros, ¿y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? No nos deja pecar. No nos deja pecar a gusto. No. Una vez que pecamos, o sea, no quiere decir que no podamos pecar, sino que ya no podemos pecar y no sentir nada. O sea, sentir que estamos haciendo bien. Nos redarguye. Exacto. Nos redarguye, nos duele el corazón cuando estamos en pecado. Te incomoda. Tan solo pensarlo cuando viene la tentación. Ajá. Así es. Y también dice primera de Juan 2:29 que el que es nacido de Dios practica la justicia. Entonces, tiene que haber forzosamente una transformación. O sea, la regeneración va siempre a producir una transformación. Y lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que la regeneración no es lo mismo que la transformación. No. Pastor. Ajá. La transformación existe. Exacto. Aquí mi mamá nos está recordando algo que dice, la regeneración es interna, la transformación es externa. Externa. Ok, es el resultado. O sea, la regeneración es lo que cambia dentro de mí y la transformación es el resultado de ese cambio dentro de mí. Y esto nos ayuda también para la religiosidad, porque lo que hace la religiosidad es querer cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro. Y no ¡Wow! ¡Qué horror! Sí, te digo, esto nos ayuda a ver claramente lo que es la salvación y lo que no es la salvación. La salvación no es, ya no tomo, ya no bailo, o sea, eso no es la salvación, es ya fuiste transformado de adentro, porque si estás transformado de adentro, ese va a ser el resultado natural, ¿no? Y tu anhelo va a ser querer conocer más de Dios. La religión es querer hacer más cosas o menos cosas y jactarte de todo lo que haces, de cuánto ayunas, de cuánto das, de cuánto esto y de cuánto aquello. Pastor, cuando uno nace de nuevo, digamos que es después de la fe, ¿no? Ajá. Okay. Bueno, no. Es la regeneración va primero, ese es el nacer de nuevo.
Eso es cuando Dios te da vida en la regeneración. Dios te da vida y entonces por esa vida que te da la fe que viene de Él para que tú puedas creer y entonces ya viene la salvación. Ok. ¿Ok? Ok. Sigamos. ¿Qué es la conversión y el arrepentimiento y fe? Entonces, después de que tenemos ya el llamamiento, después la regeneración, ahora viene la conversión. ¿Qué es la conversión? Es nuestra respuesta espontánea al llamado del Evangelio, en la cual nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Entonces, ¿qué quiere decir la conversión? Significa volverse. O sea, aquí representa un giro espiritual. O sea, la conversión es un giro espiritual. Es volverse del pecado, se llama arrepentimiento. O sea, cuando ya el pecado me duele, entonces ya no puedo continuar en ese camino. Pero tengo que volver a Cristo y el volver a Cristo se llama fe. Entonces, imagínate una persona caminando, de repente tiene el encuentro con el Evangelio, Dios comienza a llamar a su vida, Dios quita su corazón de piedra, le da el corazón de carne, le da la fe, cree en Jesucristo, se arrepiente. O sea, y entonces, ¿qué? Gira de su caminar hacia el pecado, gira, pero ahora se vuelve hacia Cristo. Ese volverse hacia Cristo se llama fe. Entonces, y esto es lo interesante, ninguno de estos elementos puede tener lugar sin los otros y debe ocurrir cuando sucede la conversión. O sea, todo esto sucede en un momento y sucede simultáneamente. Entonces, te digo, es tan cerca el uno del otro que es muy difícil para nosotros, si no lo estudiamos así detenidamente, poder identificar qué sucede en la salvación. Lo que sí sabemos es que la persona que llega a la salvación es que se arrepintió, confió en Jesucristo y ahora pues quiere caminar de una manera que le agrade a Dios, ¿no? Eso es así en simples palabras. Ahora nosotros ya entendemos que hay un llamamiento, que hay una regeneración, que hay fe, que hay la salvación o la conversión, que es lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo aquí, que es la fe y el arrepentimiento. ¿Ok? Ok. Tengo muchos alumnos sumamente brillantes. Ok. La fe, y además este tema está buenísimo. Sí. Me gusta mucho porque puedo entender mejor lo que es la salvación para poder compartirla con otras personas. A una persona nuevecita no le voy a empezar a hablar de la regeneración. Bueno, no. pero sí puedo compartir el evangelio y saber en qué parte de la salvación, del proceso de la salvación está. A lo mejor nada más ahorita está recibiendo la información intelectual hasta que yo le haga la pregunta, ¿esto tiene sentido para ti? Y si si él entiende, le puedo hacer ya la invitación y saber que Dios está trabajando en su corazón. ¿Okay? Entonces, la fe y el arrepentimiento deben presentarse juntos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la tristeza de corazón por el pecado. Es la renuncia al pecado y tener un propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo. O sea, el arrepentimiento es plenamente ya no puedo seguir pecando, ¿no? Me duele, me da tristeza. El arrepentimiento ocurre en un tiempo determinado. Llega un momento en que me doy cuenta que necesito arrepentirme, que no puedo continuar con mi vida como está. No es equivalente a señales de cambio en el patrón de vida de una persona. El arrepentimiento resulta en una vida transformada. Entonces, el arrepentimiento es solamente una vez y es un momento determinado. Entonces, y lo que va a producir
es un cambio en la vida de la persona o una transformación. ¿Ok? Y el arrepentimiento y la fe son una comprensión intelectual de que el pecado es maldad y por ello emocionalmente se responde con tristeza y aborrecimiento hacia el pecado y una decisión personal de apartarse de él. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando nos arrepentimos del pecado, aborrecemos ya el pecado, o sea, no podemos ya continuar viviendo, ya no vemos el pecado de la misma manera, nos duele y nos da tristeza. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 9:10 y quiero ser respetuoso del tiempo. Pero nos faltó ya nada más justificación y adopción. Ya nada más son 2 hojitas, pero lo vamos a guardar para la semana siguiente. Además, Además tenemos tiempo para bromear esto. Sí, no, y además ya tenemos la cabeza de este tamaño con tanta información de hoy. No, pero sí fue un tiempo, creo que fue una lección muy importante que nos hace entender mejor lo que es la salvación y el proceso de la salvación. Muy bueno. ¿Ok? Muy interesante. Sí. Buenísimo. Ok, pues entonces vamos a orar y nos despedimos en esta noche. Y recuerden, este viernes tenemos NH en oración y además los niños van a tener una actividad especial de enseñanza, de misiones, de oración. Se ha preparado algún programa muy bonito para ellos. Así es que pueden ir y también, no nada más es cuidado de niños, es enseñanza de misiones, es oración y es una actividades que les van a ayudar también a los niños. Así que bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir y Señor, gracias porque tú eres misericordioso y Señor, vemos cómo tú actúas en la salvación, Señor, y cómo tú eres el que inicia la salvación y nos das la oportunidad Gracias, a nosotros de responder a tu llamado, Señor. Bendito eres, Señor, y te pedimos, Señor, que utilices este conocimiento que ahora tenemos para que nosotros podamos compartir con las personas, Señor, y que podamos compartir con una mayor seguridad de que tú eres el que estás haciendo la obra en las personas. Oramos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Que descansen. Nos vemos el viernes, primero Dios. Buenas noches. Adiós. Bye. 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 Bye bye.